Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Los saludamos con mucho gusto hoy lunes 19 de mayo del 2014. Gracias por acudir a esta cita con C7 Jalisco. Les reitero nuestro programa Estación Central. Mi nombre es Begoña Lomelí y los saludo con mucho gusto si usted nos sintoniza aquí en C7 Radio, 96.3 de FM o 630 de AM. Si lo hace en Canal 7, C7 Televisión, sea usted también bienvenido. Y le recuerdo que usted también nos puede sintonizar, nos puede seguir en nuestra página de internet. Transmitimos completamente en vivo. La dirección es www.c7jalisco.com. Así que lo esperamos. Y es que le voy a dar algunos datos sobre nuestro tema de esta semana. Vamos a hablar acerca de la bici pública. Y es que los sistemas de bicicletas compartidas ponen a disposición de un grupo de usuarios una serie de bicicletas para que sean utilizadas temporalmente como medio de transporte. Normalmente estos sistemas son gestionados ya sea por un órgano público o incluso por algunas universidades y permiten recoger una bicicleta y devolverla en otro sitio, para lo cual están destinados los ciclopuertos. Es un punto diferente al que usted puede regresar la bicicleta. Esto es para que el usuario solo necesite tener la bicicleta en su posesión durante el desplazamiento. Es decir, en esto consisten los sistemas de bicicletas públicas a lo largo y ancho del mundo. También a lo largo del programa veremos diferentes ejemplos en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, donde el uso de la bicicleta pública es muy importante y cifras que usted se va a sorprender y que va a decir, ah caray, ¿y aquí dónde está la bici pública? En la zona metropolitana de Guadalajara o también en algunas ciudades pequeñas del estado de Jalisco. Así que este es nuestro tema en Estación Central. Le damos la más cordial bienvenida y platíquenos, ¿usted cree que hace falta en la zona metropolitana de Guadalajara, hace falta un sistema como este de bicicletas públicas? ¿Por qué? ¿En qué zonas? ¿Dónde lo utilizaría? ¿O ya aprobó algún sistema que haya estado implementado? ¿Conoce usted el sistema de la Ciudad de México? Bueno, pues es importante su punto de vista. Así que lo esperamos. Nuestras líneas telefónicas están a su disposición. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter les recuerdo que estamos en @C7-Est Central. Así que bienvenidos todos a Estación Central y saludo con mucho gusto a María Inés Valdés, vicepresidenta de la Fundación Colosio, que esta tarde nos acompaña en esta mesa. María Inés, buenas tardes, bienvenida nuevamente a Estación Begoña, Central. Muchísimas gracias otra vez por invitarme, gracias. Con mucho gusto, pues arrancamos. También está invitado Daniel López, director jurídico del PRD. Estamos esperando que llegue en un momentito más, y también Noé Chávez, director de capacitación del PAN Jalisco. Como usted sabe, los lunes la mesa corresponde a nuestros invitados, representantes de partidos políticos. Así que vamos arrancando, vámonos subiéndonos a la bici, María Inés. Sí. ¿Y cómo definirías tú en una sola palabra o en un concepto tal cual, bici pública? ¿Cómo lo definirías? Pues es un sistema de movilidad compartido, ¿no? Como bien lo dices tú, es como un sistema de bicis que se comparte, es decir, es para mucha gente, para quien quiera usarlo. Básicamente es eso, o sea, es como un sistema compartido de movilidad, en este caso de movilidad no motorizada, ¿no? Que finalmente se puede, como bien dijiste al principio en la introducción, se puede combinar, o la idea es que se combine con los otros tipos de movilidad, es decir, que yo pueda tener la opción de hacer desplazamientos en pedazos caminando, otro pedazo en bici, quizás otro pedazo en camión, en autobús, o si tengo el coche, que pueda yo dejar el coche en un lugar y tomar una bicicleta, hacer un recorrido en bici y luego volver a tomar, por ejemplo, mi coche, ¿no? Combinar estos sistemas de transporte. La idea de la bicicleta pública es, como tú bien dices, es un sistema que se ha implementado en muchas ciudades. Hasta que no está, la gente a lo mejor no tenemos como muy claro, porque tenemos muy vinculado el uso de la bicicleta. Los que no somos, habitualmente los que usamos la bicicleta lo tenemos como un asunto lúdico, ¿no? Recreativo, para pasar el rato. Qué padre, pues voy a andar en bici un rato y voy a hacer ejercicio o voy a ir como de turismo. Y en realidad hay mucha gente que desde hace mucho tiempo usa la bicicleta ya como un sistema de transporte. La idea sería como empezar a utilizarlo para que la gente se dé cuenta que evidentemente es una actividad padre, que te da muchos beneficios, pero que es una opción de movilidad
que puedes utilizar y puedes combinar con otras cosas. Es decir, no se trata de poner la bicicleta y decir vas a dejar de usar el coche o vas a dejar de usar el camión. Se trata de que puedas tener esta opción para combinarla. Es como un primer paso, ¿no? Para empezar a que a lo mejor en sectores reducidos se empiece a utilizar la bicicleta pública, digo, porque también cuántos millones somos en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay quien puede decir, pues es que no va a haber bicicletas que alcancen. Claro. Por eso estos sistemas pues son también para zonas delimitadas y son avances para ir acrecentando el número de usuarios de la bicicleta, ya sea pública o privada, ¿no? Conforme se empieza a usar y la demanda lo va demostrando, pues se tiene que ir implementando en diferentes zonas, ¿no? O sea, como bien dices, se empieza en unas zonas, quizás en zonas que tienen que ver con este sector de la población que más fácil se mueven, que son universidades, los jóvenes, obreros, ¿no? Se implementan ahí las estaciones que siempre estén muy diseñadas y vinculadas para compatibilizar con otros tipos de movilidad. Es decir, si yo voy a poner un sistema de bici pública, tiene que estar muy cerca de una estación de tren, de un estacionamiento, de una universidad. Es decir, para darle a la gente esta posibilidad de verlo como una cosa sencilla y viable. Que no tenga yo que desplazarme a un lado larguísimo para agarrar una bicicleta. Entonces digo, no me queda de pasada, entonces mejor me voy en coche o mejor vuelvo a agarrar el camión. Evitar esto. Como esta estrategia de pensar bien dónde son las conexiones es muy importante. Claro, es todo un caso, todo un análisis, una estructura, obviamente informes, conclusiones, porque muchas veces el uso del automóvil para ir a un punto A al B, a lo mejor tardas media hora, ¿no? Y tienes que hacer mucho rodeo, las calles, la congestión misma, el tránsito, y sin embargo con la bicicleta, esos mismos puntos de la A al B, por otra ruta y con la bicicleta haces mínimo la mitad, ¿no? Máximo a lo mejor la mitad de tiempo. Mucha gente también, Begoña, ahorita que decías tú, como o lo comentamos, este asunto de que la gente lo vincula con algo recreativo, como más que un sistema de transporte, tiene que ver también mucho con que sabemos que falta un asunto de cultura vial. Es decir, si yo voy a optar por la bicicleta, yo tengo de alguna manera como gobierno, como grupo, que garantizar que exista una cultura vial, porque entonces mi pretexto es, está bien peligroso subirme a la bici, mejor no me subo. Si nosotros empezamos a trabajar desde los grupos ciudadanos que ya lo hacen, desde los gobiernos, hacer campañas de cultura vial, es decir, cosas muy puntuales, deja 1,5 metros de distancia entre la bicicleta y tú, es decir, no te le pegues a la bici, dale esa distancia. Si vas a dar vuelta continua, primero tiene preferencia el peatón, luego la bici y luego el coche. Aquí el coche da la vuelta. Y sin direccional. Sin direccional, y no se fija si va a peatón, si va a bicicleta. Es decir, tenemos que garantizar que la gente de la zona metropolitana conozcamos las reglas básicas de movilidad, las prioridades y cómo cuidar al ciclista para que la gente que ya lo está usando y la gente que se va a animar a usarlo se sienta mucho más protegida. ¿No? O sea, ese punto es muy importante. Claro. El rollo de cultura vial para para la gente que camina, para que la gente que anda en autobús, que anda en coche y anda en bicicleta, es muy importante estarlo trabajando muy frecuentemente. Se nos olvida. Las prisas nos hacen que se nos olvide quién tiene prioridad. Okay. Pues vamos a nuestro primer corte, María Inés. De regreso seguiremos platicando acerca de la cultura vial y cómo es que si la bicicleta puede ser, como ya empezaste a comentar ahorita, un factor importante para la intermodalidad en el sistema de transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos hablando de la bici pública y esperamos su comunicación 3030-5307 y 01800-087-8807. Esta tarde está con nosotros María Inés Valdés, vicepresidenta de la Fundación Colosio. Estamos esperando un momentito más a Daniel López, director jurídico del PRD Jalisco, y Noé Chávez, director de capacitación del PAN Jalisco. La invitación está hecha para también Movimiento Ciudadano Jalisco, sin embargo, ellos nos informaron oportunamente que no podían asistir con nosotros por cuestión de agenda. Así que, de regreso a Estación Central, continuamos con nuestro tema, bici pública. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. De ideas y expresiones. Estación Central, continuamos. Uno de los países que se caracterizan por el uso de la bicicleta es Holanda, en concreto Ámsterdam. Y es que el primer sistema de este tipo de bicicleta pública comenzó en 1965, precisamente en Ámsterdam. El plan consistía en unas bicicletas gratuitas que se utilizaban una vez y después dejaban a otras personas.
Tras un mes, la mayoría de las bicicletas, ¿qué cree? Pues fueron robadas o tiradas a los canales, esto en 1965. Sin embargo, a pesar de esta experiencia tan dolorosa y tan penosa, los holandeses siguieron apostando por el uso de la bicicleta y hoy en día, le reitero, es uno de los países que cuenta con mayor número de bicicletas en las ciudades para que las personas se transporten, ya sea con bicicleta pública o con su bicicleta privada. Así que nuestro tema de esta tarde es bici pública en Estación Central. Ese es el tema para esta semana y esperamos su comunicación. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Es usted usuario de la bicicleta? ¿Cómo se siente cuando utiliza la bicicleta? O a lo mejor en la ciudad, ¿cómo quisiera usted que fuera la convivencia entre el automovilista, entre el peatón, entre las personas que utilizan la bicicleta? ¿Le da miedo salir en bicicleta? La verdad, ¿le da miedo el smog del camión, que le echen encima el camión? Digo, desafortunadamente tenemos ejemplos, ¿no? Las bicis blancas que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara son homenajes a personas que han fallecido atropelladas y que estaban andando en bicicleta, atropelladas por diferentes tipos de transporte. Así que comuníquese con nosotros su experiencia con la bicicleta, ya sea como peatón, como usuario de la bicicleta o como persona que utiliza el transporte público o el transporte privado. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter estamos en @C7-Est Central. Y se incorpora a esta mesa Daniel López, director jurídico del PRD Jalisco, que ya está aquí con nosotros, junto con María Inés Valdés, vicepresidenta de la Fundación Colosio. Daniel, platicando acerca de la bici pública, en una palabra o en un concepto muy corto, ¿tú cómo defines la bici pública? Bueno, antes de todo, mucho gusto, Inés. Gracias. Begoña, como siempre, un placer saludarte. Bienvenido. Un saludo también a todos los televidentes y radioescuchas. Me voy a permitir, a juicio personal, definir en dos conceptos el término de bici pública. El primero de ellos es oportunidad. Evidentemente, se nos brinda la oportunidad de integrar una parte importante de la sociedad que actualmente se transporta en bicicleta, en vehículos de tracción humana, que son bicicletas o triciclo. Y otra parte también importante de la sociedad, que si bien es cierto, no lo hacen por infinidad de factores que ya lo mencionaste en un inicio, ahora van a estar en condiciones de poder hacerlo, porque no cuentan con bicicleta, porque no hay las ciclovías suficientes, etcétera. Es decir, nos brinda esa oportunidad de cambiar el paradigma de movilidad que se está viviendo en el área metropolitana de Guadalajara. La otra palabra que sí quisiera utilizar y que es un poquito contrastante el tema de la oportunidad es la de retraso. ¿Por qué? Porque hay una serie de circunstancias y factores sociales, demográficos, culturales, que han motivado a que el día de hoy ya estemos hablando de la implementación de un sistema de bici pública. Sin embargo, los mismos, es decir, todas esas necesidades pues, no son nuevas, no son de hace un año, son de hace 10, 15, 20 años y creo que sí nos subimos un poquito tarde al barco. A la bici. A la bicicleta. Ahora sí, nos subimos un poco tarde a la bicicleta, pero es mejor, yo creo, un mal plan que un no plan. Lo bueno es que ya estamos ante una situación de esa naturaleza y pues hay que, yo creo, sociedad y gobierno ponernos las pilas en esa situación. El uso de la bicicleta puede ser un factor importante para la intermodalidad en el sistema del transporte público urbano. Viéndolo así fríamente, y ahorita vemos también como con la realidad que tenemos en ciclovías, en educación vial. O sea, fríamente sí es importante, puede ser un factor importante para la intermodalidad. ¿Qué opinan? María Inés. Mira, yo sí creo, Begoña, justo lo que estás ahorita preguntando, sí creo que la intermodalidad es una opción y es una opción para pensarla y para practicarla. Es decir, está el uso de la bicicleta, en este caso es como muy puntual, o sea, hay gente que sí puede usar en trayectos muy determinados la bicicleta, es decir, yo puedo optar por ir a mi trabajo, si vivo cerca de mi trabajo, puedo optar en hacer ese recorrido en bicicleta, ¿no? Todo este sistema de bicicleta pública que se está planteando para la zona metropolitana de Guadalajara nos va a permitir no nada más hacer esos trayectos de ir a mi trabajo y regreso o de mi trabajo hacia ciertos lugares para poder guardar tu bici, sino va a tener como las estaciones, estas conexiones que hablábamos. Y claro que aporta al rollo de la intermodalidad, claro que es un tema que es importante vincularlo a la bicicleta y vincularlo también a otro tipo de movilidad, que es la de la caminata, ¿no? O sea, yo si me puedo ir a algún lugar en bici, me voy en bici, y si me puedo ir a un lugar en coche y me estaciono 5 o 10 cuadras antes para no andar dando vueltas como mayate, para no estar contaminando, y me pongo a caminar, es una excelente opción. Es decir, estas cosas son
cosas que tenemos que ir metiendo como en nuestra cabeza para ahorro de energía, para disminución del estrés, para mejor economía, ¿no? Entonces sí le aporta, el sistema de la bicicleta por supuesto le aporta mucho a la intermodalidad y le aporta mucho a imaginarnos o pensarnos en estas diferentes maneras de movernos, sobre todo a la gente que estamos muy acostumbrados al coche. Exacto. Ok. ¿Tu punto de vista, Daniel? Evidentemente, como intermodalidad, quiere decir el utilizar diferentes mecanismos o medios para la realización de una actividad. Cuando estamos hablando ya de la incorporación de una política pública que tiende a favorecer al ciclista o a las personas que utilizan las bicicletas o los triciclos, pues evidentemente ya estamos hablando en términos generales de una intermodalidad. Desde la izquierda creemos firmemente en que la implementación y el impulso a la bici pública, a los sistemas en los cuales se le da preferencia y preponderancia al peatón, al ciclista sobre el automóvil, pues han tenido resultados asombrosos. Prueba de ello es que en más de 50 ciudades del mundo se está implementando un programa como el que se planea desarrollar, ejecutar en esta administración estatal, que es el de bici pública. El caso más representativo en México pudiera ser el que desde febrero del 2010 se ejecuta en el Distrito Federal con 4,000 bicicletas, que es el Ecobici, se le denomina el Ecobici, y que actualmente mueve a 120,000 personas al día. Incluso esa modalidad del Ecobici del Distrito Federal pues está considerado dentro de los 8 mejores modelos de préstamo de bicicletas en el mundo. Insisto, desde la izquierda consideramos que por supuesto que viene a modificar la dinámica en la cual se está moviendo la gente para usos recreativos, para cuestiones laborales, para necesidades, etcétera. Pero se modifica por completo un paradigma que se tiene de los transportes en las zonas conurbadas. Podemos tener un sistema de bici pública, podemos tener un poco más de 1,000 bicicletas dentro de este sistema de bicicleta pública, estaciones. ¿La gente se sube a la bici pública? Mira, justamente el ejemplo del DF es un ejemplo como muy bueno, ¿no? O sea, es decir, si tú lo pones, si tú lo empiezas a promover, la gente empieza a utilizarlo, haces actividades que tengan que ver con que la gente conozca el sistema, con que la gente se monte en las bicicletas y empiece a tener como esta conexión y lo empiezas a hacer, pues, o sea, empiezas a obtener los beneficios y cada vez es este rollo también de boca a boca, ¿no? Yo me estoy yendo al trabajo en bici, ah, qué padre, o sea, yo me estoy haciendo tal recorrido en bicicleta. Es un hecho que si está, o sea, lo vas a utilizar, justamente lo que hacíamos ahorita, ¿no? Nos hemos tardado en hacer una cosa de estas que sabemos todo el mundo que de alguna manera estamos como interesados en estos temas, modifica mucho la ciudad, modifica muchos aspectos que para mucha gente los ve como separados, el asunto de la contaminación, el asunto del sedentarismo, la salud, el asunto de la violencia en la calle, es decir, ahorita vemos todo el tiempo choques, la gente muy agresiva, es decir, el parque vehicular es enorme, mucha gente podría optar por otros tipos de movilidad, o sea, sí aporta y mucho. Y creo que estando, la gente lo utiliza, pues. ¿No? Estos temores, estos miedos de es que no hay ciclovías, ¿no? Y qué tanto el automovilista cede, y no quiero utilizar la palabra cede, metro y medio, porque es compartir, sí, claro. Comparte. De repente, y no solamente en México, creo que tomamos mucho el modelo de Estados Unidos, donde el automóvil es el que reina y los freeways y toda la estructura está diseñada para el automóvil. Pero, ¿qué tanto los automovilistas de verdad vamos a compartir ese metro y medio con el ciclista? Por la seguridad de todos, ¿no? Y por tener una mejor ciudad. ¿Qué tanto estamos educados vialmente para hacerlo? Yo creo que ahí vendría la parte en donde el protagonista pues, es el ciudadano. Pues evidentemente de poco o nada sirve una política pública por muy buena o muy deficientemente diseñada, con independencia que sea el caso, si no se adopta de la manera adecuada por los ciudadanos. Y me voy al caso en concreto. Yo ya les mencionaba hace un momento que tengo la sana costumbre desde hace años irme los viernes, mientras me sea posible, que no voy a trasladarme a trabajar a mi oficina, que está por el centro. Y me llevo los corajes de mi vida en un trayecto de 15 minutos, de 10 minutos, porque los invito incluso a que salgamos y hagamos una caminata de 10 minutos y nos vamos a dar cuenta de todas las faltas e infracciones a las leyes viales que se cometen. Y por supuesto que las invasiones a las ciclovías, es sumamente común que por federalismo lleguen vehículos y se estacionen en las rampas de incorporación que están casi en las esquinas de las manzanas. Es algo sumamente molesto. Pues yo creo que sí es
también una cuestión de corresponsabilidad o de responsabilidad compartida entre el gobierno, que por una parte no nada más brinda la política pública, sino que tiene personas, que en este caso son los policías viales, que se van a encargar de cumplir y hacer cumplir las normas expedidas en materia de movilidad. Y por el otro lado, tenemos también a los ciudadanos que pues tienen esa responsabilidad de cumplir las leyes en la medida que les sea posible. ¿Qué nos falta para cumplirla? Muchas veces es de sentido común, ¿no? Digo, no quiero dejarlo así como sentido común, pero muchas sí son de sentido común. Si estoy viendo que viene una bicicleta, bueno, pues por lo menos me abro un poquito más a la izquierda, ¿no? Pero ¿qué nos falta como ciudadanos para poder tener esta convivencia y esta cultura vial? Yo creo que es un tema, este tema que tú estás tocando nos daría como para 400,000 programas. O sea, creo que el sentido común en la actualidad no podemos apelar a él porque el sentido común mío no es el mismo tuyo. Es decir, si tú le pides a una persona que se está estacionando en una rampa, te va a decir, es que solo me voy a tardar 2 minutos, ese es mi sentido común, no me voy a tardar más. Pero si en ese minuto está pasando otra persona que se va a incorporar a la bicicleta, va a decir, es que el sentido común dice que no te puedes quedar ahí. Es decir, estamos ahorita, y coincido mucho, en este asunto como muy complaciente de quejarnos mucho del gobierno, cuando en realidad gran parte de la realidad de esta ciudad tiene que ver con los mismos ciudadanos. Es verdad, el gobierno tendría que dotar de mucho más claridad de las normas que hay que seguir, es decir, en las escuelas, en la educación formal, no formal, en la señalética de las calles. Eso le corresponde, infraestructura, al gobierno. Pero a la gente nos corresponde cumplirlo. Lo que pasa es que nos da flojera, nos justificamos, ¿sí? Y si yo voy en mi coche como mamá y me estaciono en una rampa y van mis hijos aquí atrás, yo les estoy diciendo esto se puede hacer. Y esa parte es una cuestión que nos hemos ido saltando cada vez más, ¿no? Sí. O sea, nos vamos saltando las leyes, la aplicación de los castigos, el apego a la legalidad, también tenemos que apretar mucho más el cinturón, es decir, nos pega en el bolsillo y no se nos va a olvidar una multa. Es decir, una parte es el apego a la legalidad y otra es el convencimiento por la convivencia. Por cualquiera de las dos puedes llegar, pero las dos tienen que funcionar, porque entonces si no, mi sentido común puede ser lo que te decía, pues es que es 1 minuto, me voy a tardar, solo bajé a comprar una botella de agua y pues aquí tengo al niño y tengo a las... Pero no puedes hacerlo, ¿no? O sea, estas partes nos están faltando tanto a gobierno como a ciudadanía. Cada quien tiene una parte que le corresponde y esa parte que hace uno no se puede, si el otro no la hace, decir, como el gobierno no la hace, yo tampoco la voy a hacer, porque entonces tenemos lo que tenemos ahorita. Así es. Digo, señoras, viejitos, atropellando gente, o sea, es una locura porque nadie quiere hacer su parte porque se justifica con que el otro no lo está haciendo. Vamos a nuestro segundo corte, así que de regreso vamos a desglosar esto de la cultura vial, pero también de los beneficios o de las oportunidades por el uso de la bicicleta pública, o la implementación de la bici pública en las ciudades, en concreto en la zona metropolitana de Guadalajara. 3030-5307 y 01800-087-8807. Con un sistema de bicicleta pública, usted, automovilista, ¿se bajaría del coche para usarlo y trasladarse a los lugares de costumbre, a lo mejor al trabajo, del trabajo a la escuela, de la escuela a casa? Comuníquese con nosotros, lo esperamos. Regresamos después del corte, Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Existen maneras de prevenir un delito. Mantén comunicación con tu familia y vecinos. No publiques información personal. Reporta autos, personas o lugares sospechosos. Haz citas en lugares concurridos. Procura cambiar tus rutas habituales. No des datos personales a desconocidos. Juntos, con estas acciones, es fácil ponérsela difícil. Ante cualquier situación, llama al 088. Juntos contra el delito. Bienestar, mereces estar bien. Gobierno de Jalisco. C7 Noticias trae para usted la crónica de hoy con Guillermo Ortega Ruiz. A las 6:30 de la mañana y los sábados a las 8 del día. C7 Jalisco, la mejor agencia de noticias.
Vive Brasil. Del 23 al 25 de mayo, el INEA realizará la primera Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación 2014. No lo pienses más. Acude a presentar un examen con el que podrás obtener tu certificado de primaria o secundaria. Para mayor información, llama al 01800 0060 300 o acude al INEA en tu ciudad. Participa y recuerda que nuestros servicios son totalmente gratuitos. Porque leer y escribir facilita la vida, acércate al INEA. Bienestar, mereces estar bien. Gobierno de Jalisco. La música popular del cancionero mexicano y de Jalisco en compañía de Cornelio García para amenizar la hora de la comida y disfrutar con sus invitados en Cantares y Costumbres, martes y jueves, 2:30 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. C7 Jalisco inicia una nueva etapa con 150 horas de programación nueva, 56 programas propios y más de 15 informativos diarios. La pluralidad sin adjetivos en su más amplia expresión. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Los temas que te interesan sobre moda, maquillaje, salud y superación personal los tenemos para ti en tu programa. ¿Qué tal, Aurelio? Miércoles a las 11 de la mañana. Repetición, sábado 6 de la tarde. Domingo 10 de la mañana. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 33 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central, hablando de la bici pública. Y es que la bicicleta puede constituir para algunas personas un buen medio de transporte y en zonas congestionadas, pues el más rápido, definitivamente. El sistema de las bicicletas compartidas pone en la ciudad una serie de puntos en las que se puede tomar y dejar una bicicleta. Normalmente los puestos funcionan de forma automática, de modo que el usuario se identifica con una tarjeta o con un código, hay de cualquier forma, y automáticamente se libera la bicicleta. La bicicleta puede ser dejada en cualquiera de los otros puntos. Como decíamos, si usted la toma en el punto A, se traslada al punto B y de ahí al punto C, la puede regresar en el punto C. Y así, la bicicleta se convierte en un medio público, en un medio de transporte público más que se puede utilizar para ir desde una parada de camión o incluso para ir a otra ciudad, ¿no? Hay lugares donde se puede ir de ciudad a ciudad sin necesidad de volver al punto original. Así que un dato más acerca de la bicicleta pública y su uso en las ciudades, ya sea para distancias largas, distancias cortas, y bueno, pues como uno de los beneficios o de oportunidades. ¿Cuál es su punto de vista acerca de la bici pública? 3030-5307 y 01800-087-8807. ¿Usted se considera un educado en cultura vial para compartir las calles de la ciudad con las bicicletas, con los peatones, con el transporte público, con el automovilista? Comuníquese con nosotros. Como Efraín Piña, él nos dice, desde el año 2000 yo ando en bici los lunes, martes y jueves y soy muy feliz. Hace falta cultura vial para esto y uno de sus beneficios es que con la bici puedes andar en todo el centro a diferencia del coche. ¿Algún comentario para Efraín Piña? No, y la agilidad de Daniel. los traslados es sumamente rápido, sobre todo en el centro. Yo que me muevo por el centro, es una chulada andar en bicicleta. La verdad, ves todos los coches parados y tú los vas pasando muy tranquilamente y sin ningún problema, pues te permite ir a velocidades lentas y muy constantes. Exactamente. Sí. Rocío, perdón. No, está bien. Muy bien, Inés. Rocío Gómez nos dice, yo tengo bici y auto y en distancias cortas la utilizo, la bicicleta, pero hace falta ciclovías porque es muy peligroso ya que no se tiene cultura y al igual hace falta lugares donde dejar las bicis. Como dice Rocío, ¿algún comentario para ella? No, volvemos a lo mismo. Creo que un tema repetitivo es el asunto de la cultura vial. O sea, creo que ahí sí hay que poner como el énfasis, o sea, tiene que haber campañas muy claras que no solo digan cuida al ciclista, sino cómo lo tienes que cuidar, donde se nos recuerden las prioridades, donde se nos recuerde otra vez que la velocidad es un tema muy importante, o sea, disminuir la velocidad te permite ver al peatón, te permite ver al ciclista y cuando no tienes prisa, Begoña, o sea, cuando tú tomas unos 20 minutos antes o con tiempo,
no se van a convertir en enemigos ni los coches, ni los ciclistas, ni los peatones. Y cuando tú vas muy tarde por tu decisión o porque no tomaste tu tiempo, todo mundo se vuelve un estorbo. Y entonces es cuando está totalmente la agresión y hablamos de estas cosas de que está señalando la vuelta y entonces digo, no te voy a dejar pasar. O sea, todo el mundo se convierte como en un estorbo para ti. Entonces, el asunto de la cultura vial, de la velocidad y del tiempo, o sea, de hacer una planeación de cómo me muevo, es fundamental empezarla a trabajar en la gente. Evidentemente las ciclovías son muy importantes, pero hay ciudades donde ya ni siquiera hay ciclovías físicas, o sea, hay marcas y donde la gente ya sabe que se puede mover, que está dedicada y no está cercada, digamos. Sí. Que eso sería el ideal. Pero finalmente el empezar a constantemente meter cápsulas de cultura vial, recordarle a la gente qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, eso nos permite que podamos ver a los otros también. Daniel. Yo complementando un poquito lo que sea Rocío Gómez. Rocío Gómez, sí. Quien nos llama y hace un comentario que se siente, que no lo utiliza por dos cosas, que se le hace peligroso y que por otra parte hay faltan ciclovías. No creo que sea una cuestión de percepción. Hay un documento denominado Plan Maestro de Movilidad No Motorizada, que se elabora por parte del gobierno del estado con especialistas internacionales, con especialistas nacionales y con diversos organismos civiles en el plano local, en el cual establecen que el ideal de kilómetros para tener en la zona metropolitana de Guadalajara de ciclovías son de 1.590 kilómetros que deberían de utilizarse. Actualmente tenemos menos de 100 y en el presente administración, si bien es cierto hay una intención, me parece positiva, pues de incrementar en más de 200 kilómetros de ciclovías, pues sigue resultando insuficiente en relación a los 1.590 kilómetros que se necesitan. Solamente bajo el escenario de que se tengan los 200 kilómetros, pues estaremos hablando de un 13% del cumplimiento de la totalidad de los kilómetros. La cuestión de inseguridad no es un tema de percepciones. Organismos civiles que trabajan en el tema de la seguridad vial y sobre todo en el aspecto de los ciclistas, han documentado que en los últimos 3 años ha habido más de 100 muertes originadas por imprudencias de conductores de vehículos motorizados hacia ciclistas. Claro. Es una situación creo que muy grave. Esta es una oportunidad, ¿no? Sí. Para tener un sistema de bicicleta pública, poder generar nuevas ciclovías, poder también apoyar a la cultura vial. Sí. ¿Qué otras oportunidades se generan para beneficio de los ciudadanos con la bicicleta pública? Mira, yo creo que hay temas que son como completamente ligados, ¿no? El asunto, por ejemplo, de las emisiones de ruido, las emisiones de gas también, o sea, es decir, es un tema también de ecología. Y ecología de pronto podrá decir, necesitamos bajar emisiones, pues las bajas también bajando el uso del parque vehicular. Claro. ¿No? Tienes también ahí el tema que Jalisco tiene problemas muy grandes de insuficiencia renal, de diabetes, de hipertensión, es decir, también es un tema de salud, ¿no? Estás aportando a modificar el sedentarismo que tenemos también, ¿no? Entonces creo que de alguna manera es un buen pretexto para tocar un montón de puntos que finalmente le beneficiarían muchísimo a la sociedad, ¿no? ¿Qué otras oportunidades identificas? Coincido, el tema del mejoramiento de la calidad del aire, que es una cuestión fundamental. Hace poco, Informador creo que sacaba una nota en donde decía que la zona metropolitana de Guadalajara ocupaba los primeros lugares en Latinoamérica en los últimos 20 años en contaminación atmosférica. Evidentemente, al mejorar la calidad del aire, pues aportamos un granito de arena al tema del calentamiento global. Comenzamos a atacar un problema de salud pública, o que estaríamos activando a los ciudadanos que estén utilizando la bicicleta. Estaríamos hablando ya también de un mejoramiento de la imagen urbana, hay menos vehículos. También es interesante hasta para aspectos turísticos que se esté dando promoción a los ciclistas o al uso de las bicicletas. Se disminuye la congestión vial que viene a repercutir, es un círculo vicioso, tendríamos que convertirlo en virtuoso. Sí. Se integra por primera ocasión de manera oficial a un grupo social que eran los ciclistas, que estaban completamente desatendidos. No es hasta esta nueva ley de movilidad en donde ya en el artículo 12 se les establece como una prioridad. Pues otro punto importante pues, es que eficientas los traslados, tienes más tiempo para pasar en las labores que más te agradan, para pasártela con tu familia y por supuesto
yo creo que ya de remate pues estamos generando cultura vial. No se puede generar cultura vial con algo que no existe. Es decir, si no lo tienen contemplado en políticas públicas, difícilmente la gente lo va a ir adoptando como una cuestión de cultura vial. Es decir, se tiene que insertar en leyes, se tiene que insertar en acciones de gobierno para que la gente lo empiece a palpar y lo empiece a sentir y a hacer propio. Cuando hablamos de calidad de vida y educación vial, también va parejo para todos, ¿no? Incluso para el usuario de la bicicleta. Sí, claro. El uso de casco, el uso de luces, si vas en el mismo etcétera. sentido contrario, son cosas que tienen que ver también. Que a lo mejor se pueden dar por hecho, volvemos al sentido común, que es el menos común de los sentidos. Común, claro. ¿No? Pero también incluye al usuario de la bicicleta, la responsabilidad. Es decir, yo sí creo que si estás hablando de un asunto de cultura vial, o sea, aquí no hay como ni víctimas, ni tampoco como los que están como exentos de seguir lo que les toca hacer, ¿no? El peatón tiene una manera de moverse que es mucho más segura, el ciclista tiene una manera más segura, y todo esto tiene que ver con un asunto de convivencia, es decir, convivimos en la ciudad peatones, ciclistas, automovilistas, camiones, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a movernos así. La cultura vial, volvemos a lo mismo, aporta mucho a esto, Begoña, porque sí, yo coincido que hay una necesidad grande de ciclovías, pero ¿qué es lo que pasa cuando no hay ciclovía? Es decir, si yo tengo tengo rutas de ciclovía y de pronto me salgo de ahí, ya me siento desprotegido. Es decir, el asunto de meter en la gente la convivencia de todos los tipos de movilidad es tan importante, porque entonces en el momento en el que yo tomo una ruta que no es una ciclovía, tengo que sentirme también seguro, porque sé que la gente me va a ver, sé que la gente sabe que existo, sé que la gente tiene en mente que tenemos que convivir todos juntos. Es decir, esto es como en cualquier lugar, ¿no? Hay áreas que son específicas para los niños y están diseñadas y están como físicamente marcadas, pero tendríamos que tener todos en la cabeza que en la ciudad, en nuestras acciones, tenemos que cuidar a los niños, ¿no? Es un sector más vulnerable, es decir, el peatón y el ciclista, contrario contra un camión o un automovilista, es mucho más vulnerable, ¿no? Trae menos protección. Claro. Entonces, esto de la cultura vial, volvemos a lo mismo, es súper importante, es decir, no nos podemos quedar solo en la ciclovía, tenemos que trabajar mucho con el asunto de la convivencia, con el asunto de todos tenemos derecho en la ciudad a movernos. Nuestro espacio. Es un derecho. ¿No? Claro. Tenemos que ir a nuestro último corte. De regreso vamos platicando de acciones que se puedan recomendar para el sistema de bicicleta pública, para que tenga un desarrollo óptimo, positivo y pues consolidado en la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos hablando de la bici pública. Está con nosotros María Inés Valdés, vicepresidenta de la Fundación Colosio del PRI. Y también nos acompaña Daniel López, director jurídico del PRD Jalisco. Esperamos su comunicación. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su convivencia con las personas que utilizan la bicicleta en su localidad, en la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Es usted usuario de la bicicleta? ¿Cómo se siente? ¿Le gusta, no le gusta? ¿La tiene más que por gusto, por obligación? ¿Es feliz en la bicicleta? ¿Usted esperaría tener una bicicleta pública? No le gasta, ya nomás es como una renta lo que se va. De regreso platicamos de esto también. ¿Cómo se puede accesar a la bicicleta pública en 1 o 2 meses cuando ya esté implementándose? 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter estamos en @C7-Est Central. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 47 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Estamos hablando acerca de la bici pública y agradecemos su comunicación, pues muchos usuarios de la bicicleta, y les vamos a compartir cuáles son sus puntos de vista. Como Edmundo Rodríguez. Edmundo nos dice, María Inés menciona mucho la cultura vial, pero en realidad no la tenemos. Yo vivo por Federalismo, donde está la ciclovía, y en ese espacio se estacionan los carros. Este es un factor que se debe de tratar, pero ya. Totalmente de acuerdo, Edmundo, ¿verdad? Sí, completamente. Sí. Y si hemos mencionado la cultura vial es porque creemos importante reiterarla, porque nos falta muchísimo, a todos. Mucho a todos, sí. Muy bien. Margarita García, ¿dónde puedo conseguir las calcomanías para adultos mayores y cuáles son los requisitos? Puede ser en el DIF. No sé si tienen actualizada la página de los requisitos, pero se puede hablar algún teléfono para que pueda consultar ahí, y ahí es donde las emiten. En el DIF, muy bien. Sí. Gracias, María Inés.
Jazmín Martínez. Jazmín nos dice, yo vivo en Tonalá y en mi recorrido en bici veo que no limpian la vía recreativa los domingos. Esto es de Patria a Revolución y los baches además no ayudan. Sí. Híjole, pues para que se tome, digo, si nos están escuchando en el ayuntamiento de Tonalá, pues poner más atención en la vía recreativa los domingos y como ciudadanos, caray, pues no dejarla sucia, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Y la cuestión de los baches, que pues esa es una amenaza, tanto para automovilistas como para ciclistas, ¿no? Completamente. Más peligrosa para los ciclistas que para los automovilistas. Los automovilistas, pues en la... No pasa de la llanta y el ring. En la cartera y los otros sí se pueden llevar ahí un... Sí, un susto. Alberto Escareño, es una muy buena opción, pero yo la utilizo diaria y son aproximadamente 20 kilómetros y ando muy a gusto, nos dice Alberto, en la bicicleta. Mi propuesta es que hagan una ciclovía en Alcalde hasta Periférico Norte y saludos para una servidora. Gracias, Alberto. Pues, ¿algún comentario antes de continuar con las llamadas? Daniel. Digo, yo creo que estamos de acuerdo que aporta el asunto de las ciclovías, que tenemos los estudios realizados, se han hecho a manos de expertos, como bien lo dice Daniel, ¿no? Y hay acciones muy concretas con las que ya podemos empezar a trabajar y volvemos como a lo mismo, como empezarnos a meter en la cabeza el asunto de la cultura como algo muy importante. Okay. Me da gusto que de las llamadas que tenemos son usuarios de la bicicleta, así como dicen, falta cultura vial, se estacionan los coches, pero el usuario de la bicicleta dice, y soy muy feliz, ¿no? Quien nos decía, la uso lunes, martes y jueves y soy muy feliz. Mucho que ver con la calidad de vida, ¿no? El uso de la bicicleta. Sí, claro. Sí, está realizando el hecho de saber que no tienes que enfrentarte a los problemas que se enfrenta la mayoría, que son los usuarios del transporte público o los conductores de vehículos automotores, pues ya te pone una ventaja que tendría que hacerte feliz, pues ya no tienes que lidiar con el tráfico ni los congestionamientos, es decir, y tienes más posibilidad, estás ejercitándote día a día, que eso te produce endorfinas, que evidentemente pues, químicamente también hace que te encuentres en un estado de bienestar y por otra parte pues tienes más chance y posibilidad de estar haciendo más tiempo las cosas que te gustan hacer. Pues. Y pones en activo tus sentidos, ¿no? La vista, el oído, la sensibilidad también. Tienes que estar muy alerta porque a lo mejor no basta con la vista, pero puedes escuchar que detrás viene un camión o viene un auto y entonces ponerte más alerta, orillarte. Pones en activo tus sentidos, los pones a trabajar en todo momento. Sí, ¿no? O sea, el asunto, quitando evidentemente para no generar como algo que puede ser lastimoso para alguien que haya sufrido un accidente, como a manos de un conductor, o sea, la bicicleta sería más saludable, menos contaminación, más barato. Más saludable nos tenemos que todos empeñar en que sea una actividad saludable y segura, pero hablando concretamente de la salud, evidentemente te da felicidad y te pones contento. ¿Qué acciones recomendarían ustedes para que el sistema de la bici pública se consolide, llegue a buen puerto, sea beneficioso para la zona metropolitana de Guadalajara? María Inés. Todos los sistemas todas las ciudades que han implementado sistemas de bici pública han tenido en un inicio cierta reacción de la ciudadanía, como eso, ¿qué? ¿Para qué van a gastar en eso? Y como mucha gente que anda en coche dice, pues que los ciclistas se vayan al parque, ¿no? Volvemos a lo mismo, lo tienen vinculado como un asunto recreativo, pues. Pero el que ya esté nos va a permitir, o sea, el hecho de poner ya en marcha las bicis físicamente, verlas, nos va a permitir empezar a experimentar y a ver todas estas cuestiones benéficas que va a traer para la sociedad. Es decir, sí creo que es importante que esté ya. Ha habido algunos como ensayos, no ensayos, quiero decir, como ciertas aportaciones. Está Bicla, que puso ciclopuertos, que puso el sistema de bicicletas y la gente lo usa, pues ahora si está mucho más generalizado, pues va a ser como más fácil, ¿no? Okay. ¿Qué recomendaciones darías? Haciendo un análisis de cuál es la idea, la propuesta en términos generales de bici pública, sí había hecho algunas observaciones que evidentemente son mencionadas en un afán constructivo. La primera de ellas, al igual que todos los programas o acciones de gobierno, es que se desarrollen en un marco de transparencia. Yo creo que por muy buena que sea una intención, si no se hace a través de una transparencia en la rendición de cuentas absoluta, pues la gente siempre va a tener recelo en cuanto al beneficio de la misma. Para el caso en concreto, sí es importante mencionar
que toda la asesoría, la adquisición de las bicicletas y la compra de la infraestructura o la instalación de la misma se hace con una empresa canadiense que ha trabajado en Nueva York, en París y en Londres, si mal no recuerdo, que se llama Bixi, BIXI. Sí. Como dato cultural, pues hoy yo me di a la tarea de buscar en la Secretaría de Infraestructura Vial Pública, en Movilidad y en la CEPAF el contrato de 19 de febrero y no lo encontré. Insisto, puede que sea, y por eso sí fue enfático en hacer mención que hoy me di a la tarea de buscar, porque puede que sea un error humano de un servidor que no lo haya encontrado. Pero yo soy muy curioso en los temas de transparencia, sí me gusta rascarle, no lo encontré. Claro. Creo que sí sería importante desde un inicio, si es una propuesta benéfica para la ciudadanía, pues transparentar lo mayor que se pueda, es decir, qué tipo de adjudicación fue, el costo de la misma, los periodos de instalación, que habían dicho que se arrancaba entre abril y mayo inicialmente y después se pospuso a junio. Ahora vamos esperando un mes más a ver qué es lo que sucede. Otra recomendación que creo que tendría que tomarse en cuenta es que exista voluntad política en el tema financiero. Dicen que una promesa sin presupuesto no fue hecha con cariño, pues entonces hay que ver hasta qué punto, no nada más el gobierno federal, sino los ayuntamientos municipales están dispuestos a comprometerse a una inversión de recursos en ese tema, que desde hace años no lo han hecho los municipios, sino que solamente es del Fondo Metropolitano, que para este año tiene que haber 300 millones, como 303 millones, 310 millones, un aproximado, de recursos que se tienen que destinar para la movilidad no motorizada. Otro aspecto que tendría que reforzarse, y ya lo mencionaba, es el tema de hacer cumplir lo que te establece la ley de movilidad. Claro. Salimos a la calle y nos damos cuenta la totalidad de infracciones que se cometen por usuarios de las bicicletas, por transporte público, por los conductores particulares. Y yo creo que un primer paso para generar esa cultura pues, tendría que meterse en cintura y hacer no otra cosa más que lo que dice la ley. No hay que hacer nada más, hay que hacerla cumplir, o sea, hay que cumplirla. No hay que inventar nada. Exactamente. Sí. Tendría que existir una responsabilidad compartida de los usuarios del transporte, de los usuarios, de los ciclistas más bien que se vayan a coger bajo esta modalidad, como de los transportistas y de los usuarios de los vehículos automotores particulares. Que exista un compromiso en los tiempos, es decir, se habla de 3 etapas, bueno 2, pero yo las desgloso en 3 y me explico por qué. La primera de ellas, que se desarrolla en Guadalajara, en un polígono comprendido entre Unión, La Calzada, Juan Manuel y La Paz. Sí. Se dice que en una segunda etapa va a cubrir parte de Zapopan y Guadalajara, pero no se dice cuándo. Y se dice que en una etapa posterior se va a incluir ya los otros municipios de la zona metropolitana, los otros 6, pero tampoco se dice cuándo. Yo creo que sí tendría que existir por parte de la clase política la voluntad para decir, va a ser tal día, con tal fecha, para que la gente también esté esperándola de lo mismo. Y como una recomendación, pues nada más desde el punto de vista del financiamiento, porque no nada más es la adquisición, sino también cómo va a estar financiándose. Pues tenemos muchas fuentes de financiamiento. Uno, las rentas de los equipos. Otra, las membresías que se paguen anuales. Otro, la finalidad de los parquímetros es desincentivar el uso del automóvil. Entonces, una buena recomendación sería que el dinero recaudado en parquímetros pues, se destinara para lo mismo, o el dinero recaudado a través de los aprovechamientos de las infracciones viales. Entonces, creo que pudiera complementarse de esa manera. Yo estaba viendo, se van a implementar más de 1000 bicicletas, 122 estaciones en esta primera etapa, la que tú decías, y bueno, pues además la parte de que estará disponible internet, ¿no? Con sedes para poder tener internet en ese momento, que tú tomes la bicicleta en el ciclopuerto y que la regreses al otro ciclopuerto, ¿no? Al otro puerto, será también como una renta la bici pública, una tarjeta, una especie como de membresía, ¿no? Exactamente, así va a funcionar. Que es un costo en realidad bajo, pues, o sea, evidentemente parte de lo que tiene como atractivo el sistema de bici pública es que va a ser un transporte accesible. ¿No? Si tomamos en cuenta también como los costos de mucha gente que se traslada en coche, con la gasolina, en los autobuses, que es una manera de transportarte cara. Claro, y también pienso a lo mejor en las personas que ya tienen que quieren tener una bicicleta para poderse mover, pero si ahorita los camiones no cuentan con un espacio destinado para que tú te subas a la bicicleta, y si tu bici no es de las que se dobla, ¿no? Bueno, o sea, o un vagón en el tren ligero, bueno, pues esta opción de la bici pública es un primer acercamiento para todas las personas que se quieren subir a la bici y bajarse del carro. Incluso a pesar de que son, creo que 1,270 o 16 bicicletas, como 1,200 bicicletas, hay 1,276. 1,276, hay 1,800 y pico
espacios de aparcamiento, es decir, precisamente pensando en eso, que va a haber un colchoncito de, Sí. de 600 espacios para la gente que no quiere utilizar la bici pública, pero sí estacionarse en ese lugar. En un lugar seguro. Exactamente. ¿no? También eso, Muy bien. un lugar seguro. Esa garantía también de la seguridad es importante. Que no te roben tu bici. Sí. En México, Begoña, existe una aplicación en donde los usuarios pueden ver en dónde están todas esas estaciones en su smartphone. Entonces creo que será una idea interesante. Incluso allá se adquiere al año y lo respaldas con una tarjeta de crédito o débito para que exista también certeza del Estado de quién está teniendo la bicicleta. Entonces creo que también pudiera contemplarse pasos para opciones. dar y acercarnos, ¿no? Pues nos vamos. Muchas gracias, María Inés. Gracias por haber venido a Estación Central. Bienvenida como siempre. Daniel, gracias por haber venido. También Un placer, bienvenido Begoña. siempre. Gracias. Muchas gracias. Igual. Gracias también a usted por habernos acompañado. Mañana lo esperamos para continuar con nuestro tema de bici pública desde el punto de vista de los académicos, investigadores de diferentes universidades. Lo esperamos 5 de la tarde en Estación Central. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.